De la misma sustancia de los sueños estamos hechos y nuestra pequeña vida se acaba en un sueño. Es lo que decía William Shakespeare y otro grande español del siglo de oro, Calderón de la Barca, decía que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Pero aquí estoy con alguien que nos va a llevar a nuevos mundos. Yo no sé si ustedes han oído hablar de personas que tienen sueños lúcidos, vuelan, van a donde quieren, pero incluso quedan con otros voladores, con otras personas entrenadas en esa técnica de sueño lúcido. Yo te confieso, Natalia, bienvenida, Natalia Bernici. Ella es directora, se ha dedicado al mundo audiovisual, ha hecho el documental Voladores, lo hizo hace unos años. Yo tuve el placer de ser una de las primeras personas que la entrevistó sobre este tema y pues posteriormente se quedó tan enamorada y tan obsesionada, porque esto nace ya al final de una obsesión con el tema de los sueños lúcidos, que se ha dedicado 5 años a estudiar psicoanálisis. Te confieso, Natalia, que yo pasé una época con mi amigo Xavi intentando todas las noches quedar con él en una playa específica, en sueños. Y no lo conseguí. He tenido otras experiencias de sueños dobles. Pero tú sí sabes bien lo que es un sueño lúcido. Bienvenida. Muchas gracias, Mado. Encantada de estar aquí. Es un honor y me hace mucha ilusión precisamente por lo que dices tú, ¿no? Que hemos hablado hace muchos años, cuando el proyecto todavía estaba naciendo y bueno, es como muy divertido, ¿no? Después de tantos años ver toda la trayectoria del proyecto y volver a estar aquí contigo. Así que Bienvenida, encantada. voladora. Bienvenida, voladora. Pues, a ver, aquí la gente estará pensando, ¿sueños lúcidos? Sí, sueños lúcidos, voladores, personas que salen fuera de su cuerpo, o cómo es esto, porque aquí hay mucha confusión, que si esto es un viaje astral, que si esto es un sueño lúcido, que si sales del cuerpo, no sales del cuerpo. Tú, la primera vez, ¿cómo llegas a esto y qué es lo que dices? Bueno, esto es lo que me está pasando. ¿Cómo llegas al tema de los sueños lúcidos y a hacer ese documental? Pues mira, bueno, es una larga historia, ¿no? Que me llevó precisamente a decidir investigar y hacer un documental sobre ello, ya que había estudiado cine, pero que se remite a cuando tenía 11 años, ¿no? A esas primeras experiencias que tenía que ni siquiera sabía exactamente lo que eran, ni cómo se llamaban, ni muchísimo menos, ¿no? Y es verdad que cuando hice Voladores, o sea, la intención del documental es hablar de las experiencias fuera del cuerpo, ¿no? Que también se conocen como viaje astral, proyección astral. Y sí que hay mucha gente que dice, bueno, sueños lúcidos es lo mismo, no es lo mismo. Bueno, ahí podemos entrar es el gran debate, ¿no? Del mundo de los onironautas y los astraleros, ¿no? Me encanta Podemos esa entrar palabra, orinonautas. Onironautas, sí, sí. Y yo cuando realicé el documental sí que tenía una percepción muy clara, debido a las experiencias que había tenido, sobre todo en mi adolescencia, de que había una salida del cuerpo, ¿no? O sea, yo veía claro que eso no era un sueño. Y según entendía, según entiendo, realmente hoy en día hay una parte que es, de cómo conceptualizar esto, ¿no? El sueño lúcido es cuando tú estás soñando y te das cuenta de que estás soñando, ¿vale? ¿Ok? Y al hacerte lúcido, pues tienes el poder de decidir qué hacer, ¿no? Obviamente también va a depender de tu grado de lucidez, pues tendrás más capacidad de decisión o no. Pero sí que es eso, ¿no? Hacerte lúcido y darte cuenta de que estás soñando. ¿Qué pasa? Que si tú estás soñando y te das cuenta de que estás soñando, tú puedes realmente estar soñando, dentro de tu cuerpo y estar teniendo un sueño que es simplemente mental, contenido onírico, interno y ya está. Pero también puede ser, si es que existen, ¿no? Porque eso es una teoría, obviamente no está comprobado científicamente, ¿no? Pero en el caso de que tengamos un cuerpo más sutil que el cuerpo físico, que se puede manifestar en otros planos y que puede salir en relación al físico, pues puede ser que tú estés fuera, no estés lúcido, estés soñando, pero realmente estás desencajado en relación al cuerpo físico, y cuando te das cuenta de que estás soñando, te haces lúcido. Entonces, hasta ahí, claro, sería un problema de definir dónde se encuentra, tu yo, tu yo superior, tu alma, tu espíritu. Entonces, hay muchas experiencias posibles, ¿no? Yo me doy cuenta de que he tenido experiencias
fuera del cuerpo que realmente han sido pues encajada en el cuerpo, pero la percepción, ¿no? de estar saliendo, de estar emergiendo, o de estar encajada y tener acceso a información que es transpersonal, que es quizás de un inconsciente colectivo, no era información que yo tenía como saber con mi cerebro físico, ¿no? Entonces, las líneas se difuminan mucho, ¿no? Es muy difícil establecer unos límites, pero sí que es verdad que Voladores, en el momento en el que lo hice, pues la intención era sobre todo hablar con la gente que tenía esa percepción más de salida del cuerpo, de viaje, viaje en el espacio, pero también viaje en el tiempo, ¿no? Que es una de las posibilidades que trae todo este mundo. Pero sí que hay matices, ¿no? Entre las dos experiencias. Tenía 17 años y sabía que eso no era un sueño. Estaba despertando. Era mi cuerpo el que dormía. Natalia, qué misterioso lo que nos estás contando, los bordes siempre etéreos y difusos de los sueños, pero fíjate, has dicho una cosa eh, que no es baladí, o sea, has dicho una cosa brutal bajo mi punto de vista, y es que tú te empiezas a dar cuenta de que eso es algo más que un sueño cuando tú vas a ciertos lugares, ¿no? Y accedes a cierta información, te enteras de ciertas cosas porque efectivamente sabes que has salido de tu cuerpo y has ido a un lugar donde te has traído esa información y te has enterado, ¿no? De algo que no podías saber de otro modo, ¿no? Y ahí es cuando tú empiezas a maquinar, ¿no? A maquinar, a comerte un poco la bola, como decimos en España. Y empiezas a indagar, a indagar, a indagar. Luego Natalia nos va a dar unas pautas, porque ahora está trabajando en un proyecto precisamente sobre técnicas de sueños lúcidos, entrenamientos. Yo también quiero saber. eh, y te encuentras con gente, con casos, el tuyo también nos lo puedes contar, que también han pasado por ahí, ¿no? Y es que empiezas a hacer ese documental y esa investigación. ¿Tú cómo te das cuenta? O sea, no sé si se puede contar, si es un secreto muy gordo, pero de qué cosas te enteras tú, por así decirlo? Eh, bueno, a ver, de qué cosas me entero a nivel anecdótico, Que ¿no? aquí De somos muy chismosos información en que el canal. obtengo. Bueno, no, realmente no es que haya obtenido ninguna información así del otro mundo, ¿no? Pero volviendo un poco atrás, porque tú antes decías, ¿no? Que empiezo a comerme la cabeza y entonces acabo haciendo el documental, ¿no? Yo creo que es importante también para que lo sepáis, que yo cuando me empecé a meter en este mundo, ¿vale? Fue porque empecé a tener experiencias sin control, de forma espontánea, que me generaban angustia. O sea, yo no sabía controlar eso que me pasaba y no me gustaba nada. Y eso le pasa a mucha gente. Hay gente que empieza a tener experiencias de forma espontánea, no sabe lo que le está pasando y le da miedo. Y el no saber, o sea, la falta de información es lo que muchas veces nos genera ese miedo, porque una vez empiezas a investigar, empiezas a entender lo que está sucediendo, las variables, te vas tranquilizando porque la información te da ese poder, ¿no? Entonces yo solo llegué a hacer voladores porque después de 10 años, claro, yo al principio tenía experiencias, luego, o sea, les pillé tal manía que no quería tenerlas. Yo me tumbaba en la cama y decía, por favor, que no me vuelva a pasar esto porque no quiero. Y entonces fui capaz de alguna manera de bloquear las experiencias y volví a tener las experiencias solo 10 años después, en el momento en el que me pongo a investigar sobre este tema, porque digo, vale, ¿por qué me pasaba? ¿Por qué me dejó de pasar? Y entonces es cuando empiezo a hablar con personas, porque veo que algunas personas también vivieron la experiencia de esa manera, como con mucho rechazo al principio. Y luego, cuando entendieron, empezaron a entrenar, empezaron a ser capaces de controlar un poco la experiencia y empezaron a divulgarla. Entonces, mi trayectoria al final ha sido un poco similar a estas personas que entrevisto, porque partió de algo que fue espontáneo, pero que pasó por una fase de rechazo muy grande, luego de investigación y ahora estoy en el punto ya de querer divulgarlo, ¿no? Al principio lo empecé divulgando con el documental y ahora quiero seguir divulgando a través de la formación, ¿no? Porque obviamente he pasado por un cambio tremendo de decir, no quiero esto, de rechazo total, a decir, esto es maravilloso, esto es una herramienta brutal para el ser humano y es un potencial, porque
me pasaba de forma espontánea, pero eso no significa que sea ni un don ni algo especial, sino que es algo que sí se puede trabajar y que todo el mundo lo puede tener, porque si somos seres humanos, tenemos más o menos la misma configuración física, luego tendremos otra configuración energética o lo que sea, pero sí que hay puntos en común y si se trabajan ciertas variables, pues se puede conseguir la experiencia, ¿no? Y luego, si tienes la experiencia, te puedes enterar. También depende de qué tipo de información, ¿no? Porque hay una cosa que en la concienciología, que es el estudio de la conciencia, lo llaman cosmoética, que es también, sí, porque claro, hay gente que dirá, Que va a meterse a la ducha de alguien a ver lo exacto, que... voy a salir ¿no? del cuerpo, Voy a a la aprovechar que estoy habitación. aquí. Sí, voy a la habitación de al lado, voy a cruzar la pared y me voy al piso de al lado a ver qué están haciendo. Chismo, o Vamos a sea, ver, hay límites. Te Pero entiendo, te entiendo. Pero bueno, hay algunas anécdotas que yo las cuento simplemente eso porque es muy emocionante cuando tú tienes una experiencia fuera del cuerpo y por alguna razón puedes comprobar que eso ha sido real, ¿no? Y te da un subidón porque, claro, los que tenemos este tipo de experiencias, muchas veces pues tenemos una certeza muy grande de que esto ha sido una experiencia y no solo un sueño o solo un sueño lúcido, ¿no? Como decía antes, encajado en el físico, ¿no? Em, pero a veces no tienes tanta certeza, porque igual no tienes tanta lucidez, etcétera. Entonces, cuando tú tienes la posibilidad de comprobarlo de alguna manera, pues es genial. Y pasa incluso al revés también, ¿no? Que tú tienes un sueño sin lucidez o tienes un sueño lúcido, pero tú hasta ahí no sabes que eso ha sido una experiencia fuera del cuerpo. Sin embargo, si luego lo puedes contrastar con otras personas o has obtenido una cierta información que luego resulta que pasa y que es así y dices, vale, pues igual yo realmente estaba accediendo a esa información y no estaba en mi cama, encajadito ¿no? O sea, que de alguna manera estaba accediendo a ese tipo de información, ¿no? En el documental, que luego a ver si podemos poner un trocito para que la gente lo pueda ver, hay un caso así, de hecho es el primer caso que aparece en el documental, es el de Alberto Cabral, que es un científico, filósofo, bueno, él era súper escéptico y de repente tiene un sueño que para él era un sueño, o sea, él lo vivió como sueño. Nada del otro mundo. Pero cuando llega a la universidad al día siguiente, un compañero le empieza a decir, bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal ayer por la noche? Y él dice, bueno, pero bien, estuve en casa, no hice nada. Y dice, no estoy hablando de eso, estoy hablando del sueño. Y le empieza a contar el sueño que Alberto había tenido por la noche y decía, pero ¿cómo puede ser que estés contando mi sueño? Y él se raya un montón y dice, voy a ponerme a investigar esto porque esto tiene que ser alguna forma de que él me ha leído la mente, cómo se ha podido meter en mi sueño y tal, hasta que le preguntó más a este amigo, que resulta que era como el loco del grupo, ¿no? En plan, a ver qué está diciendo este tío, ¿no? Y le dice, no, esto es un viaje astral, esto se hace de esta manera. Y entonces él se puso a investigar sobre el tema y fue capaz de hacerlo entonces ya con conocimiento de causa, ¿no? Y vio que realmente lo que habían tenido había sido una experiencia fuera del cuerpo, donde se habían encontrado, los dos tenían el recuerdo, pero él tenía el recuerdo como un sueño ordinario. Y el otro, el amigo, tenía la lucidez de que ese encuentro se había dado y por eso era capaz de describirle lo que había sucedido. Buzúa empezó a hablarme antes de que yo pudiera decirle nada. Y a contarme el sueño que yo había tenido la noche anterior. Me estaba contando mi sueño, me dijo que él era un personaje de mi sueño. Yo intenté ocultar mi sorpresa y él empezó a burlarse. Yo no quería admitirlo, no quería que me tacharan de loco. Empecé a estudiar sobre mensajes subliminales, hipnosis, sugestión visual, inducción del comportamiento. Me pasé semanas investigando solo para descubrir cómo Buzúa, un chiflado, podía haberme contado aquello. Yo era una persona técnica, escéptica. Tenía el preconcepto de que aquello no podía existir. Entonces, por eso es lo más brutal, ¿no? Que tú Brutal, puedes eso me parece encontrarte brutal, con alguien, brutal. o sea, incluso sin quedar, ¿no? O sea, a veces tú estás tan conectado con alguien que sin haber quedado os encontráis fuera del cuerpo, ¿no?
por una cuestión energética. Os atraéis y tenéis el intento, ¿no? dentro de vosotros de encontraros, ¿no? Entonces, pues cuando os relajáis y dormís y tenéis la oportunidad, pues vais donde os lleva el alma, ¿no? No sé cómo decirlo, pero bueno. Yo he tenido algún sueño doble, no lúcido, pero sí doble, y que esto es muy difícil porque a no ser que hables con la otra persona, como le sucedió a tu amigo que era lúcido y lo comentó, y bueno, he investigado mucho el tema de los sueños dobles, pero no lúcidos, ¿no? Pero lo que estamos hablando aquí es el triple salto mortal, porque son lúcidos y estamos hablando de personas que se entrenan y quedan en sueños, que me parece... Bueno, eso, el triple salto mortal. No es fácil, hay que decirlo. No estamos hablando aquí de eso, lo que te decías tú, pues quedo con mi amigo en la playa tal, y porque se tiene que dar, o sea, imagínate, tienes que tener un control muy grande de la técnica, de tu energía, pero es que no es solo eso, es que hay una cosa fascinante y maravillosa en este mundillo, que es que tú, cuando tienes una experiencia fuera del cuerpo, no solo puedes viajar por el espacio, sino que también puedes viajar por la línea del tiempo. Eso quiere decir que tú sales y tienes que poner el GPS para ir a donde quedaste con esa persona, pero también en el momento actual y que cuadre exactamente con esa persona y que vayáis al mismo sitio, espacio-tiempo, y quedéis ahí, ¿no? Es muy complicado, no es sencillo. Yo me imagino, o sea, yo me imagino que sí, que esto es una maraña, pero mira, yo tengo una amiga muy querida, bueno, tengo dos amigas más bien, que están muy unidas. Son primas, pero están muy, 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 muy unidas. Y una de ellas me contaba, bueno, pues que ella había estado en grupos de entrenamiento, ¿no? De desdoblamiento, del que la habían echado bueno, pues por darle un par de sustos a uno en ese mundo onírico, ¿no? Y bueno, que en concreto, por ejemplo, y esto me lo confirmaba la otra chica, que también es amiga mía, que dijo, esta noche a las 3 de la mañana voy a ir a verte. A cientos de kilómetros de distancia. Y la otra chica decía, y a las 3 de la mañana estaba en mi habitación. O sea, y es como, a ver, vamos a empezar, a ver, ¿no? Tú ya nos estás dando, algunas pistas sobre lo que es esto realmente, de personas que llegan a encontrarse en otra dimensión, entre comillas, en ese mundo de los sueños que decía Shakespeare, ¿no? De la misma sustancia, esa sustancia onírica, en ese lugar, en esa sustancia, en ese éter onírico en el que las personas se encuentran. Hoy en día este tema tiene más importancia que nunca porque acaban de salir estudios científicos realizados en universidades sobre telepatía en sueños. Yo he tenido sueños dobles también que yo sabía que no eran míos. No sé si ustedes han visto la serie Doctor en Alaska, que hay un capítulo en el que por las auroras boreales se mezclan los sueños y la gente del pueblo empieza a tener los sueños de otros, ¿vale? ¡Wow! Pues no lo he visto, ¿eh? Chulísimo, chulísimo. Súper interesante. Pues yo tuve una vez un sueño doble, de los sueños dobles que he tenido, que uno fue con mi hermana, una persona también muy unida, y otro con una persona también muy especial para mí, que ese sueño no era mío, ya lo digo yo. O sea, me lo plantó a mí, telepáticamente, lo tuvimos las dos la misma noche, ¿no? Y es lo que tú muestras en esa investigación que haces, en ese trabajo documental y con estas personas que conoces, como Alberto, ¿no? ¿A quién más conoces que te empieza a abrir este campo? Porque en el documental conociste a muchísima gente. Sí, claro, en el documental aparecen otros casos también de esto, de quedadas, ¿no? Por ejemplo, Saulo Calderón y Wagner Borges, que son grandísimos nombres en este tema en Brasil, y también a ver si podemos poner un trocito, ¿no? En el que cuentan eso también, ¿no? Que se vieron fuera del cuerpo y al volver uno dijo, bueno, le voy a llamar para ver si se acuerda, pero dijo, no, es muy tarde, no le voy a llamar, y le suena el teléfono y le llama el otro para decir, oye, ¿te acuerdas? Hemos tenido experiencias en grupo. En una de ellas más de 20 personas recordaban el sueño conjunto. Una vez salí con Wagner y yo recordaba la experiencia con él.
Era de madrugada. Volví a mi cuerpo y pensé, tengo que llamar a Wang a ver si él se acuerda también, aunque era ya muy tarde, de madrugada. Pero él sí me llamó, sin importar la hora. O sea, que los dos traían el recuerdo, ¿no? Porque esa es otra dificultad, ¿no? O sea, tenemos que pensar que aparte de conseguir tener la experiencia, la lucidez, encontrarse con otra persona, luego es traer el recuerdo. Porque, y que lo cuentes a esa persona. Sí, eso sí. Yo estoy convencida de que hay más sueños dobles, no lúcidos, a lo mejor también lúcidos, de los que pensamos, pero como no tenemos la costumbre de hablar de nuestros sueños, o los olvidamos enseguida. Exactamente. Tú normalmente no te despiertas y coges el móvil y le empiezas a mandar mensajes a todos tus amigos que has visto en tu sueño esa noche. Correcto. Si lo hicieras, pues es posible que alguno dijera, pues yo también he soñado contigo esta noche, mira qué curioso, ¿no? Vete a saber. De hecho, tuve una experiencia muy curiosa. Mira, esto sí que es anecdótico. La semana pasada. Y no fue lo mismo, ¿no? No fue una experiencia fuera del cuerpo, en principio. Fue simplemente una información que se compartió de alguna manera, no sé cómo, ¿vale? Estaba en Brasil, en la casa de unos familiares, y en la casa de al lado estaba mi primo. Y resulta que hace 10 años, o 20, hace más de 10 años, hace como 20 años, nos gustaba mucho un álbum de un grupo específico que, bueno, lo escuchábamos mucho en esa época, ¿no? Y bueno, imagínate que, o sea, hacía muchísimo tiempo que no hablábamos ni de este grupo, ni yo sabía nada de en qué punto estaban, si habían lanzado nuevas canciones, nada de nada. Y estaba durmiendo y me despierto por la mañana y me acuerdo del sueño que había tenido y lo apunto. Y era un sueño así, gracioso, ¿vale? En el que me regalaban un paquete de pañales. Eso seguramente es un resto diurno, ¿no? Es un resto de lo que había vivido ese día, porque ese día había ido al supermercado a comprar pañales. Vale, hasta ahí nada. Pero resulta que ese paquete de pañales tenía 25 CDs de ese grupo de música, que hacía 20 años que nada, ni fu ni fa. Y cuando me despierto, apunto el sueño y acto seguido pillo el móvil para ver la hora que era, veo que tengo un mensaje de mi primo, que estaba durmiendo en la casa de al lado, que me había enviado a las 3 de la mañana un mensaje que era un pantallazo de Spotify. Según el día 17 de enero del 2025, habían lanzado un nuevo single. Y él lo estaba escuchando a las 3 de la mañana, se acordó de mí, hizo un pantallazo y me lo mandó por el WhatsApp. Yo no vi el WhatsApp. ¿Porque estabas durmiendo? Claro, yo no lo miré. O sea, no tengo cómo recibir esa información ¿no? de forma directa a través del WhatsApp. Pero, de alguna manera, está claro que yo capté esa información y la mezclé con elementos oníricos, ¿no? Elementos de mi día anterior y tal. Y lo metí en un paquete de pañales con 25 CDs porque era del 2025. Bueno, y me pareció súper curioso. Te levantas y dices, ha sido una experiencia fuera del cuerpo. No digo eso para nada, ¿vale? Porque también es algo que hay que tener cuidado, ¿no? Para que no vayamos por ahí diciendo, todo es una experiencia fuera del cuerpo o todo es un sueño lúcido. No. Pero es una muestra más, ¿no? De que hay muchas cosas que todavía no comprendemos, pero tanto la telepatía como la comunicación dentro de un sueño entre dos personas o más, o entre una persona que está soñando y otra que está despierta, o sea, suceden muchas cosas, ¿no? Y bueno, eso es algo, nada, que se lo he contado a 2 personas, ¿no? Y sucedió la semana pasada y bueno, lo comento porque justo ha surgido este tema, ¿no? Gracias por compartirlo. Precisamente hace una semana o 2 mi compañero Juan José Sánchez Oro de La Rosa de los Vientos estaban preguntándonos un poquito cuáles serían los campos, ¿no? De pioneros de investigación, y él decía, yo creo que este año va a ser el año que va a ser pionero y van a despuntar las investigaciones en materia de sueños, ¿no? Porque pues están haciendo investigaciones, acabamos de mencionarlas, sobre telepatía en sueños, que bueno, pues es una dimensión más, otro campo de estudio más, aparte del que estamos mencionando de los sueños lúcidos, que particularmente tú has mencionado entre 2 personas muy unidas, que es más fácil que suceda, ¿no? Claro. Sí. Y tú haces este documental y te pones a estudiar psicoanálisis porque ya te terminas de enamorar del tema
de los sueños y empiezas a conocer a más gente y empiezas a trabajar en un proyecto nuevo, que son las técnicas, porque te empieza a decir la gente, ¿cómo se hace esto, no? La gente ve tu documental, tu investigación, esos testimonios fascinantes, yo lo he visto y voy a dejar un enlace aquí abajo, y te metes en otro proyecto muy bonito. ¿Y qué es lo que empiezas a hacer? Sí, bueno, ahora estoy elaborando un método que de momento lo llamo Oniria y Vigilia, ¿vale? Porque es realmente el resultado de muchos años de conocer a mucha gente y ver las diferentes técnicas que utilizan cada uno, más que técnicas también los métodos, ¿no? Que es lo importante para cada uno, cómo lo trabaja cada uno. Y me he dado cuenta de algunas cosas que tienen en común, muchas técnicas y muchas filosofías incluso, ¿no? Y digo, vale, creo que he dado un poco con algo que se repite y que creo que es como lo importante, ¿no? Entonces he decidido también pasar adelante esta información, ¿no? Y como comentaba, pues ya no divulgar este tema a través del mundo audiovisual o de un documental, pero a través de las formaciones, porque mucha gente me preguntaba, yo al principio obviamente no me sentía preparada o me daba cosa, ¿no? No sé si era el síndrome de la impostora o qué, pero yo decía, no, yo esto no lo voy a enseñar. Sí que fue todo a partir de realizar el documental, porque fue lo que me hizo ponerme en contacto con mucha gente de este mundo, ¿no? De diferentes profesionales que se dedican a trabajar con esto, sobre todo Pau Hernández, que es de España, de Barcelona. Él tiene el método Access, que fue lo que a mí me permitió sobre todo controlar las experiencias y a partir de ahí sentirme más tranquila con eso, ¿no? Porque hasta ese momento yo quería, pero todavía me daba cosilla, ¿no? Y todavía no sabía si, vale, porque lo que me pasaba sobre todo al principio era que yo salía, pero no era capaz de controlar ese cuerpo sutil que salía, ¿vale? O sea, era una percepción muy clara de salida, pero yo quedaba siempre con la cabeza encajada en relación al cuerpo, o sea, me quedaba como patas arriba, era súper desagradable, escuchaba gente en mi habitación, voces, y decía, ¿qué? No voy a decir la palabra, pero ¿qué está pasando aquí, no? Y pues no era muy guay, que digamos, ¿no? Porque y de hecho en ese momento yo decía, bueno, ya que estoy fuera del cuerpo, quiero ir a Río para ver a un amigo que vive allí. ¿A Río de Janeiro? Sí, a Río de Janeiro. Y no lo conseguía porque no era capaz ni siquiera de salir de mi habitación en ese momento. No controlaba ni la técnica ni nada, ¿no? Entonces, pues ahora con el tiempo sí que veo algunas variables, pero también es importante decir eso. No es que haya una técnica, o sea, el secreto no está en la técnica. La técnica realmente sería como el último paso. La técnica es lo que tú aplicas cuando finalmente te vas a la cama a dormir y dices, bueno, pues hoy quiero intentar tener una experiencia fuera del cuerpo, pues puedo usar muchas técnicas, o para tener una experiencia fuera del cuerpo, un sueño lúcido, o para incubar un sueño y hacerme lúcido. O sea, hay varias formas también de entrar a la experiencia, ¿no? Desde hipnagogia, intentando no quedarse dormido del todo en ningún momento, es decir, el cuerpo sí que se duerme, pero la conciencia no, esa es una opción, pero también hay las opciones de hacer técnicas que lo que hacen es entrar a través del sueño y a partir de ahí hacerte lúcido. Y ahí, por eso también hablaba antes de que hay diferencias entre los sueños lúcidos y las experiencias fuera del cuerpo, porque una vez te haces lúcido en el sueño, pues también hay técnicas para diferenciar las dos cosas. Y si estás fuera del cuerpo, pero estabas en un sueño y estabas viendo muchas cosas que eran contenido onírico, pues puedes aplicar técnicas para ver realmente el espacio en el que estás, el espacio compartido, no el tuyo. Onírico personal, no sé si me explico. Sí, esto me interesa muchísimo. Me interesa mucho porque te cuento, voy a hacer aquí otra confesión. Yo tengo narcolepsia. Entonces, como tengo narcolepsia, un síntoma asociado a la narcolepsia muy común es la parálisis del sueño. De hecho, a mí me descubrieron que tenía narcolepsia porque tenía episodios continuos y encadenados, a veces muchos en la misma noche, sobre todo cuando era adolescente. Con los años ha ido remitiendo y tenía parálisis del sueño. Y cuando yo tenía parálisis del sueño, pues se producen alucinaciones hipnagógicas y es una situación muy angustiosa porque básicamente sientes que se te despierta el cerebro antes que el cuerpo, te sientes vulnerable, no te puedes mover, no puedes hablar y es angustioso, a pesar de que dura unos segundos, ¿no? Sí,
que dure segundos, la percepción que tienes es de que aquello es eterno. Claro, Que te vas a morir. O sea, correcto. Y incluso hay veces que he tenido como situaciones como pues como de lucha, ¿no? Y de abrazar mi propio monstruo, ¿no? La cuestión es que, bueno, pasa el tiempo, pasan los años, yo voy practicando meditación, me gusta mucho meditar, medito desde hace muchísimos años todos los días y voy haciéndome cada vez más consciente. Y como nunca he tenido miedo de los espíritus, a ver, sí, es angustioso, pero como me lo explicó el neurólogo muy bien, pues yo le decía, cuando me pase esto, él me dijo, te relajas, ¿vale? Te relajas, va a pasar, no te preocupes. Llegó el momento en el que en esos episodios yo era súper consciente, cada vez que tenía parálisis del sueño. Y esas alucinaciones hipnagógicas, yo decía, vale, pues esto es una alucinación hipnagógica, voy a aprovechar y voy a dar un saltito, ¿no? Hacía así como ¿no? Voy a aprovechar y voy a dar un saltito, como para salir volando, literal, ¿no? Y volaba. Y entonces lo que hacía era transformar ese episodio de parálisis del sueño que lo dejaba atrás en un vuelo. Y volaba por mi pueblo, por la casa, por los tejados, volaba. Lo podía controlar hasta cierto punto, ¿vale? Pero llegaba un momento que yo sentía como que me faltaba, esto le va a parecer a la gente una chorrada, básicamente, pero yo sentía que me faltaba energía, como combustible, ¿sabes? Como para terminar de poder dominar realmente esa experiencia lúcida, que ni siquiera era un sueño especial, ni simplemente volaba por encima. Lo he hecho varias veces. Cada vez, confieso también, tengo menos episodios de narcolepsia. Con la edad han ido remitiendo muchísimo. Pero esas veces que han sucedido espontáneamente, he aprovechado, transformé el miedo o la angustia en otra cosa y pude hacerlo. Pero era como que me faltaba combustible. Entonces tú, que has investigado, que te has entrenado, que pues, te decía, me interesa, cuéntame porque la próxima vez me gustaría tener más combustible, no sé, hacerlo mejor. ¿Qué podemos hacer? es que mira, es genial que hayas traído esa experiencia porque de ahí podemos sacar varias cosillas importantes. Una es que la parálisis del sueño, a pesar de ser una experiencia no muy agradable, ¿no? Es muy común. En tu caso, bueno, la narcolepsia sí que es algo que no lo tiene todo el mundo, ¿no? Pero sí que la parálisis del sueño es bastante común y no es nada malo, ¿no? Sí que suele causar mucha angustia si no tienes la información. Pero si tú tienes la información de, vale, esto es lo que te está pasando, que fue lo que te hizo el neurólogo. Él te dio la información a nivel científico de lo que estaba sucediendo y te dijo, relájate, vale. Si tú sabes que lo que te está pasando es algo normal y que hay una serie de alucinaciones, que eso no significa que realmente haya un monstruo en tu habitación, etcétera, ¿no? Que a partir del miedo que te está generando esa experiencia, pues puede que tú estés proyectando muchas cosas que realmente no están en ese espacio. Correcto. Pero tú puedes, a partir de ahí, pues hacer una serie de técnicas para despertar el cuerpo físico, si quieres, ¿no? Pero también puedes hacer lo que tú hiciste, que es usar alguna técnica para salir del físico. Volando o sentándote simplemente en la cama, ¿vale? Ahí es importante decir que muchas veces intentamos hacerlo usando la razón, usando el cerebro físico, es muy posible que no consigamos hacerlo, precisamente porque no se trata de una decisión desde el físico, una decisión racional, sino que hay un determinado centro de energía que en ese cuerpo más sutil, si es que lo hay, pero pongamos que existe, hay un centro que es el que dirige tu voluntad. Entonces, muchas veces si tú te concentras en ese punto, es más sencillo de dar la orden, digamos, de levantarte, ¿vale? Y ese centro está unos 2 dedos por debajo del ombligo, es la zona Tantien, depende de la línea o la filosofía, lo llaman de una manera o de otra, ¿vale? Pero en ese centro es como si tuvieras tu cerebro sutil, lo tuvieras ahí. ¿Esto es un chakra? No. O sea, un Tantien, ¿me has dicho? No es como exactamente una zona un chakra. Debajo, 2 centímetros debajo Como del 2 dedos ombligo, por has debajo dicho. del ombligo. Y lo has llamado ¿Vale? Tantien. Tantien, Dantien, depende un poco de la línea núcleo inferior para para la línea más chamánico tolteca.
hay caldero inferior, o sea, hay muchos nombres. De hecho, tengo un libro por aquí, mira, lo tengo justo aquí. Es un librito que me regalaron hace tiempo. No sé si se va a enfocar bien, pero se llama Tu Centro Secreto de Energía y ¿Lo se llama proyectamos? Pumpkin, de Christopher Marquardt. Bueno, simplemente para que sepáis que es el Hara. En Japón es el Hara, que igual Hara. suena a alguien el nombre. Bueno, la cosa es que importante saber que a través de una parálisis del sueño es algo incómodo, pero se puede llegar a tener una experiencia fuera del cuerpo. De hecho, a mí cuando me pasa, ahora mismo, como yo ya sé que eso es la antesala, yo me emociono cuando tengo una parálisis del sueño porque digo, bien, ya estoy aquí, ¿no? Pero es que ahora casi no tengo. Sí, ya estoy, porque el cuerpo físico ya está dormido, entonces es mucho más sencillo, ¿no? Y tú estás lúcida, estás consciente de lo que está sucediendo. Y luego tú has sacado otro tema y ahí está la clave, ¿vale? Que tú conseguiste salir y te fuiste volando, pero sentías que te faltaba combustible. ¿Por qué sucede eso? Porque, y aquí también lo podemos enlazar con la otra razón por la que es tan difícil a veces tener la experiencia fuera del cuerpo y cuando la tienes, además coincidir con otra persona y tener ahí el GPS puesto en el mismo sitio. Porque sí que hay dos variables súper importantes, que una es el foco, o sea, tener la atención puesta en el objetivo, uno, de salir del cuerpo, y dos, en el momento en el que sales, de qué quieres conseguir con eso, cuál es tu objetivo dentro de esa experiencia. Porque muchas veces salimos y es eso, nos emocionamos tanto que decimos, pues voy a salir volando. Sí, ¿no? pero no tenía foco, ni destino, ni nada. Claro, igual no tenemos ni siquiera un propósito más allá de, bueno, pues voy a quedar con no sé quién y ver si descubro algo súper trascendental. No, a veces simplemente volamos. Porque o suena la flauta y salimos y no lo teníamos pensado, ¿no? O bueno, nos emocionamos y se nos va un poco el foco. Entonces, eso es algo súper importante de trabajar, ¿vale? Y eso es algo que he visto que coincide en muchos métodos, en muchos trabajos, es esa cuestión de la atención, dirigir la atención al mundo onírico. Pero para dirigir la atención al mundo onírico tenemos que trabajarla desde aquí y por eso el método que estoy estructurando se llama Oniria y Vigilia, porque si no se hace un trabajo desde Vigilia, no vas a salir del cuerpo y de repente vas a ser un ser iluminado. O sea, si tienes un batiburrillo de pensamientos y de ruido interno, pues cuando te duermas es que vas a tener lo mismo, ¿no? Claro. Y eso al final se va a manifestar pues con contenido onírico, estás aquí y de repente estás en otro sitio, ¿no? Porque la atención es la que dirige hacia dónde vas en el sueño, ¿no? Ese es un tema. Y luego está la energía, que es ese combustible. Es decir, tú necesitas una cantidad de energía para sobrevivir. Pongamos que tú tienes una cantidad X de energía para toda tu vida, ¿no? Desde que naces hasta que te mueres. Luego tú tienes la energía de la que se nutre tu cuerpo físico y tú la necesitas en el día a día y la vas reponiendo, pues te alimentas, bebes agua, respiras, etc. Entonces mantienes ese vehículo operativo. Ok. Pero si tú tienes otro vehículo que tiene que salir, pues ese vehículo también tendrá que nutrirse de algo, ¿no? Cuando estamos súper estresados, mil cosas, problemas, trabajo y tal, nuestra atención está dirigiendo nuestra energía psíquica a todo ese montón de cosas. Claro. Luego también, pues, relaciones que tenemos con otras personas. Hay personas que, y todos lo sabemos, hay personas que quedamos con ellas y salimos de haber quedado con alguien sin cero energía, ¿no? Que son como vampiros, que dices, Dios mío. Y bueno, todo eso... O gente que va a un centro comercial y se queda vacía también, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que hacemos en el día a día que si tú haces una gestión de tu energía, si tú analizas dónde estás poniendo tu energía, haces un análisis de tu vida en general, ¿vale? Y eso es un trabajón, pero es algo que se tiene que hacer, o al menos yo lo recomiendo, ¿no? Tú podrás ver, vale, ¿dónde estoy derivando mi energía? ¿Quiero derivar mi energía a estas cosas? ¿O quiero ahorrar energía para dirigirla a un propósito que es el ensueño? A mí me gusta llamarlo ensueño, que es una de las formas de llamar la experiencia fuera del cuerpo. Es decir, no es el ensueño como lo llamamos aquí, ¿no? De ensoñación, fantasía, sino es la experiencia fuera del cuerpo.
Y se puede dirigir esa energía a ese propósito. ¿Por qué? Porque si no, puede ser que tú tienes todo el potencial, es decir, al revés, ¿no? Tienes todo el foco puesto, pero si no tienes ese combustible, esa potencia, pues igual sales y, ¡oh, Dios mío, qué emoción! Vuelves. Sales volando y te vas quedando sin energía. Hubo una época que yo me obsesioné con ir a la luna. ¿Qué pasa? Que tú cuando sales del cuerpo, tú puedes moverte por el espacio de forma inmediata, pero es muy difícil, y eso también es otra razón por la que es difícil a veces quedar con una persona, porque tú tienes que ser muy capaz de visualizar el sitio al que quieres ir sin perderte en los pensamientos, ¿no? Claro. Y para mí era mucho más sencillo imaginarme el trayecto. Es decir, bueno, pues salgo volando y voy volando hasta la luna. ¿Qué pasa? Que cuando empezaba a salir por la estratosfera y tal, me quedaba sin combustible, porque estaba muy lejos. Es que yo entiendo esa sensación, la de la falta de combustible, que te falta para tener la propulsión necesaria para llegar Y sostener, luego seguir sostener volando. ese foco. Porque está la energía y el sostener el foco. Claro. Que es lo que nos pasa cuando meditamos, ¿no? Cuando tú estás meditando muchas veces, tú estás ahí, igual consigues unos momentos de silencio y tal, ¡pum!, pensamiento. Y tienes que recuperar, ¿no? Entonces, por eso está muy bien la meditación, porque es una forma muy buena de entrenar esa capacidad de sostener la atención y conseguir generar la experiencia e ir a por un objetivo, ¿no? Cuando Y luego, por último, es cuando vendrían las técnicas. Por eso te decía que yo lo veo como 3 pilares, ¿vale? De hecho, a mí me gustan mucho las metáforas y hacer analogías para que se entienda, ¿no? Y en el último taller, así como de introducción que hice sobre este tema, pues hice precisamente en una pantalla, puse una comparación de diferentes métodos y técnicas de diferentes personas que conozco y cómo coincidían estos 3 pilares. Y yo decía que Oniria y Vigilia para mí es como un método de buceo, pero es de buceo al inconsciente. Entonces, ¿qué pasa? Primero tú necesitas la energía. La energía sería, pues, tu oxígeno, mirar que el equipo esté bien, que todo esté funcionando, para poder bucear y tener el oxígeno necesario, ¿no? Y que todo vaya bien. Luego tienes que entrenarte y mantener el foco en cuál es tu objetivo y decir, vale, pues tengo que tener la teoría del buceo y saber cómo funciona toda la información y luego decir, vale, pues cuál es mi objetivo, ir buceando hasta las Islas Medas. Vale, puede ser un objetivo, ¿no? Pues lo mismo en el ensueño, decir, pues mi objetivo va a ser esta noche intentar quedar con alguien, puede ser uno de ellos, pero ya si hablamos de un objetivo más personal, pues conseguir X tipo de información o reencontrarse con alguien que ya ha fallecido. Ese es un top también de los objetivos de la gente que suele estar ahí. Y luego está el salto. Tienes que saltar del barco. Y ahí es cuando vienen las técnicas, porque si tú tienes el foco, tienes la energía, pero te tumbas a dormir y estás ahí agarrado, ¿no? Es como si coges el barco para irte a bucear y no saltas. Tienes que tirarte por la borda o tienes que irte desde la playa y meterte en el mar. Lo tendrás que hacer y eso se aprende haciendo, ¿no? Pero entonces es cuando aplicas las técnicas de entrada al agua, ¿no? De entrada a ese mundo que se puede, como decía antes, pues entrar o saltando desde el barco o, vale, entro desde la playa y cuando esté soñando, si me hago lúcida porque he incubado el sueño, porque he usado una serie de técnicas para hacerme lúcido, cuando ya me haga lúcido uso una técnica para pasar a la experiencia. No sé Cuando si yo iba al colegio, sí, me interesa mucho lo que me estás diciendo porque me están entrando ganas de volver a cosas que creo que hace tiempo que tenía abandonadas, ¿no? Porque sí, practico meditación, pero es lo único que hago, ¿no? Pero cuando yo iba al colegio, tenía un profesor que se llamaba Adolfo, yo lo quería mucho, si nos estás viendo, Adolfo, te mando un beso muy grande, que él, pues, le encantaban pues todo el tema de los conocimientos esotéricos, tenía una biblioteca espectacular de tema de sueños, de viajes astrales que él llamaba y cosas así, ¿no? Y él me decía, mira, Amado, es que los seres humanos estamos tan acostumbrados, hemos perdido la capacidad de sorpresa que tenemos, que cuando somos niños nos sorprendemos de todo. Vemos un traje en las fiestas de moros y cristianos, vemos no sé qué, o sea, todo nos sorprende. Pero cuando somos adultos, cosa que he podido constatar, tendemos a darle una explicación a todo y a verlo todo normal. Y él me decía, por eso cuando estamos soñando,
no nos despertamos lúcidamente, ¿vale? Porque lo vemos todo normal. De repente tu amiga Luisa Hasta lo cambia más de... absurdo lo justificas. Lo justificas, estamos tan acostumbrados a justificarlo todo y a no sorprendernos por nada, que tú lo ves todo normal. Tu amiga Luisa cambia, no sé qué, un micrófono se derrite delante de ti, y tú, vale, pues muy bien, ¿no? Y él me decía, trata de ser consciente a lo largo del día. Trata de preguntarte varios momentos durante el día, ¿esto es normal? Con la persona que estoy hablando, ¿estamos aquí realmente? Trata de sorprenderte, me decía. Y incluso de pellizcarte o de decir, pues esto no es normal. Y entonces da el salto, que ahí es donde se me quedó a mí grabado lo del salto, ¿no? Cuando ya años después dije, voy a hacer esto. Y él me decía, claro, entonces a mí esto me parecían mundos de fantasía, Natalia. Y él me decía, podrás ir a lugares increíbles. Me decía, podrás ir a lugares increíbles. Y yo le decía, bueno, y si alguna vez lo logro, que incluso, ¿sabes? O sea, que incluso es verdad que muchas noches, o sea, yo hacía eso durante el día, muchas noches tuve ese momento de lucidez de despertar en el sueño y decir, ostras, estoy soñando. Pero luego ya me iba a otras cosas, ¿vale? Pero sí que es verdad que esa técnica me funcionó, ¿no? Y Claro, eso sí que funciona porque si te das cuenta, es una técnica para aumentar tu lucidez en vigilia. Y esa es la clave. O sea, todo lo que apliques en tu día a día se verá reflejado luego en la noche, ¿no? Por eso hay todo lo que haces a lo largo del día para aumentar tu energía, al final es ponerle conciencia a lo que estás haciendo. Porque si tú estás dirigiendo tu energía a 1000 cosas, a 1000 pensamientos que no sabes ni de dónde te vienen, y trabajo, y relaciones y tal, y no sé qué, cosas que no te interesan, estás derivando tu energía a esas cosas. Si tú quieres tener un sueño lúcido, vas a tener que empezar a prestarle atención al mundo onírico y vas a tener que estar atento a cuáles son las reglas del juego, ¿no? O sea, si quiero estar lúcido ahí, ¿cómo tengo que hacerlo? Vale, pues hacerme lúcido aquí. Pues vamos a hacernos lúcidos aquí. Y preguntarnos todo el día si estamos soñando. Y parece cosa de locos, pero es que cuando lo hacemos nos damos cuenta de eso que dices tú. O sea, hay cosas extraordinarias en el día a día y señales y cosas que podemos interpretar como si esto fuera un sueño. Porque es que realmente esto es una especie de sueño, ¿no? Y si nosotros nos hacemos lúcidos aquí, porque la verdad es que vamos como zombies por la vida, o sea, hay mucha gente que dice, quiero hacerme lúcido en un sueño. Y es como, bueno, despacito. Vamos a empezar por aquí. no nos damos cuenta que estamos... lúcido allí. Sí, Si que no estás estamos, lúcido aquí, ¿no? sí, que estamos soñando sin control continuamente en Exacto. esta realidad que llamamos realidad, porque cuando estamos bebiendo un vaso de agua, ni siquiera estamos siendo conscientes de que estamos bebiendo un vaso de agua o esta taza de café que me estoy tomando yo ahora, sino que estoy pensando en 1000 cosas probablemente, en si tengo que ir a la tienda, en no sé qué, en cosas del pasado, en cosas del futuro, anhelos, miedos, totalmente de acuerdo. ¿Funcionó? Muchas veces. Lo que pasa es que no me duraron nada esas chispas y además él me animó a estar consciente en vigilia antes de dormir. Me dijo, ese momento en el que te empiezan a zumbar los oídos, sigue despierta, sigue lúcida, para que tú, cuando entres en el sueño, ¿vale? Sigas lúcida y puedas tener una experiencia fuera del cuerpo. Y recuerdo una noche, yo tenía 15 o 16 años, Natalia, que me sentí levitar y me dio tanto miedo. Claro, Me dio tanto miedo que dije, no, de que me voy a ir yo aquí, ¿a dónde? ¿Sabes? O sea, que me voy a morir. O sea, pensé, no, me muero. Literal pensé, me muero. Y nunca más se me ocurrió volver a intentarlo. Pero tengo que decir que todo lo que yo hablaba con Adolfo y todo esto me dejó tan marcada que a los 24 años, porque yo siempre decía, y cuando salga por ahí, si alguna vez salgo, ¿qué voy a hacer, no? Fíjate cómo marcan las cosas. Y él me decía, cuando salgas, porque él tenía un sistema de creencias muy concreto, me decía, llama a Isis. A Isis. Me decía, a la madre a la madre de todo. Me decía, tú llama tú di Is, ¿vale? Entonces decía, tú llama y que te cuente los secretos de... Él ya estaba ya el como universo. nada de los tejados ni nada, ¿no? Sí. Y yo, pues, yo era una cría, ¿no? Recuerdo que a los 24 años en París
yo estaba pasando por un momento muy estresante, estaba allí porque tenía que hacer mi tesis doctoral y había ido para investigar unos documentos en la Biblioteca Nacional de Francia, pero era una época dura para mí. Total, que estando en la bañera me quedé durmiendo y tuve una parálisis del sueño y ya había empezado a entrenar esto y nada, imagínate, digo, pues nada, aquí hay que salir. Y entonces me acuerdo de mi amigo Adolfo, porque muchas veces que he tenido esas parálisis del sueño, por muchos motivos, por esas luchas internas, a veces de abrazar, de formas de protegerme, apliqué cosas que él me enseñó, ¿no? Y dije, y ese día sí tuve el foco y dije, Is, la llamé, ¿no? Como además es que yo estaba como mal en esa época y necesitaba el consuelo, el abrazo de... Sí. Y apareció un pájaro hermoso, de colores amarillos, con unos tonos muy, muy, muy hermosos. Allí. Y sin hablar, supe que era Is, ese pájaro. Esto es muy loco. Aquí la gente va a decir, madre mía, estas se fuman. Bueno, no. Pero... Es que nos creemos que eso, vamos a salir del cuerpo y vamos a llamar a la Virgen María y va a venir la Virgen María en esa forma que creemos que es, ¿no? O sea, hay una experiencia también conjunta entre Alberto Cabral y otra persona que no está entre los entrevistados, pero y no está en el documental, ¿vale? Porque es una historia así como más larga, pero él cuenta que fue una experiencia conjunta con un ser muy luminoso y que él, debido a su sistema de creencias, él lo que veía era, pongamos una santa, ahora no recuerdo, ¿vale? Exactamente qué santa era ni nada, pero él veía unos determinados colores, la luz de una manera. Y luego, cuando fue a corroborar esa información con la otra persona también había visto un ser luminoso y tal, pero había visto, no veía la misma santa que había visto el otro, no veía, pero ¿por qué? Y ahí está también un poco esa línea difusa, ¿no? ¿Dónde empieza una cosa, dónde termina la otra? ¿Dónde empieza una experiencia fuera del cuerpo? ¿Dónde empieza un sueño lúcido? Es decir, podemos salir del cuerpo y no proyectar absolutamente nada de contenido interno. O sea, podemos estar fuera del cuerpo y ver realmente el mundo onírico tal y como es, sin ningún tipo de proyección de contenido interno. Yo diría que antropológicamente no. Yo creo que no, porque es que en el día a día, ¿tú crees que tú y yo cuando salimos a la calle vemos exactamente lo mismo, aunque estemos en el mismo espacio físico? No. Para nada, somos seres en otras cosas culturales. Tú lo vas a ver con tus gafas, ¿no? Con tu forma de ver el mundo. Yo me voy a fijar en otras y voy a ver otras cosas, con lo cual siempre hay una interpretación después de la experiencia. Y entonces ellos tuvieron la misma experiencia, entre comillas, pero a pesar de que ese espacio parecía el mismo, parecía un espacio compartido, cada uno lo había maquillado de una manera distinta. Y de ahí viene un poco también la dificultad de comprobar científicamente una experiencia fuera del cuerpo, ¿no? Porque hay una parte subjetiva que es muy difícil o sea, no se puede tener una objetividad como sí se puede tener quizás en la investigación de sueños lúcidos, ¿no? En la experiencia fuera del cuerpo en sí es un poco más complicado. Natalia, me imagino que tú te has buceado en los estudios de Charles Sturt, pues que impulsó la creación del Instituto Monroe, sí, las ondas binaurales, ese hombre que estuvo realizando investigaciones porque tenía sueños lúcidos o más bien experiencias fuera del cuerpo, viajes remotos, orinorautas, lo que queramos llamarlo, y iba a casas de sus amigas a ver lo que estaban haciendo, apuntaba en el diario y luego les preguntaba si efectivamente había sucedido así y bromeaba bastante con ellas y comprobaba que sí, ¿no? Que había estado ahí en ese momento en el que él pues había estado ahí, ¿no? Lúcidamente, de alguna manera. Tú llevas años entrenándonos. Danos una rutina diaria. Yo quiero ya ponerme aquí a entrenar contigo. Danos una rutina diaria. ¿Cómo podemos hacer esto para entrenarlo y tener la experiencia a voluntad ya sin miedo y aprovecharla al máximo? Vamos a ver. Yo sí puedo dar así consejos rápidos. Sí o sí, lo más rápido, lo más efectivo es ya sin ponernos en si vamos a tener un sueño lúcido o una experiencia fuera del cuerpo, ¿vale? Pero si lo que queremos es tener una experiencia lúcida, del tipo que sea, lo primero es lo que tú decías antes, es
los chequeos de realidad, ¿vale? Eso se suele utilizar sobre todo con la parte de sueños lúcidos, pero si queremos tener una experiencia fuera del cuerpo lúcida, va a pasar por lo mismo, que es prestar atención en el día a día, en lo que está sucediendo a nuestro alrededor, cuestionarnos si esto es un sueño o no y chequearlo, ¿vale? Hay varias formas de chequear si estamos en un sueño o no, a través de cosas que normalmente en el sueño no funcionan muy bien. Es decir, pero tiene que ser una duda real, ¿vale? Porque eso también es como, tú no tienes que ir por la calle y de repente, pongamos que ves a una persona disfrazada de perro repartiendo flyers por la Gran Vía en Madrid, ¿vale? Eso, si tú lo justificas, no, esto es un perro, o sea, es una persona disfrazada de perro, no es un perro repartiendo flyers, es una persona disfrazada porque le pagan, porque es su trabajo y tal. Lo estás justificando, no estás dudando. Tienes que realmente decir, ¿y si esto fuera un sueño y hubiese un perro en forma de tamaño de persona repartiendo, haciendo algo muy humano y tal? Me extrañaría, ¿no? O sea, bueno, no te extrañaría porque si estás soñando y no estás lúcido no te extrañaría, lo justificarías también. Claro. Pero precisamente se trata de decir, qué cosa más rara, ¿no? ¿Y si esto es un sueño? Y entonces, acto seguido, tienes que verificarlo de alguna manera. Hay gente que directamente da un salto. Para decir, bueno, si estoy soñando voy a dar un salto y voy a volar. ¿Qué pasa? Que dependiendo de dónde estés, te vas a cortar un poco, no vas a estar dando saltitos. O... Y hay otra cosa que a mí me sucedió alguna vez, que es que si tú realmente no dudas de verdad, luego te pasa en el sueño que tú dices, uy, qué raro, estoy soñando, y cuando lo vas a verificar, no te funciona el chequeo porque te haces una trampa. Porque una trampa realmente mental. no estás dudando. Entonces, bueno, hay ahí matices, ¿no? Pero para mí la forma más efectiva y muy divertida de hacer un chequeo es mirar el reloj digital. Pero mirar el segundero, cómo pasan los segundos, ¿vale? Hay gente, muy bien. Yo voy a mirar también por si acaso. Ok. Ajá, de momento sí, los segundos pasan correlativos. Creo que te estoy entrevistando de verdad, que esto no es un sueño. Sí. Pero no sé, a lo mejor la gente está viendo ahora este vídeo y a lo mejor pregúntense si ustedes que están miren el soñando, reloj por si acaso. Que al igual están soñando que nos están viendo y no nos están viendo. Sí. Es muy curioso y es muy guay cuando tú estás en un sueño, ves algo raro, miras el reloj digital para mirar el segundero y los segundos en vez de pasar correlativos es que chiflan. O sea, es como si tú burlaras el sistema, es como si de repente estás dentro de la Matrix y te das cuenta y lo rompes. O sea, es maravilloso porque te da un subidón y dices, ¡wala! O sea, de repente te aparecen aquí animalitos, bueno, y te sientes como, ajá, te he pillado. O sea, la sensación es esa, ¿no? De decir, me he dado cuenta, o sea, me estaba autoengañando, ¿no? Y estaba en un sueño, pero me he dado cuenta y ahora estoy lúcido. Hay otras técnicas que son mirar las manos, contar cuántos dedos tienes en las manos, ¿no? Para ver si realmente tienes los dedos que deberías tener, porque cuesta mucho también eso, mantener el foco y contar, ¿no? Igual empiezas a contar dedos y uy, esto empieza a ponerse raro y de repente tienes Tenemos a mi 6. profesor de gramática, que le faltaba uno de verdad. Sí, normalmente en los sueños lo que pasa es que tienes más. De repente empiezas a contar y aquello... está la técnica de estirar el dedo. Hay mucha gente que estira el dedo para ver si es capaz de estirarlo como una goma, ¿no? Esa es la que esa es la que me hice trampa. Porque ¿Ah, sí? realmente estiré el dedo y estaba tan segura de que no estaba soñando que no me estiraba el dedo. Y yo estaba soñando. ¿Qué Y no me hice- dices? Sí. Por Es eso que el digo que hay cerebro te hace técnicas que son- trampa. Claro, hay formas, de la misma forma que el sueño es una trampa, digamos, tú luego puedes hacerte trampas ahí dentro, ¿no? Y no hacerte lúcido a pesar de la intención de hacerlo, ¿no? El interruptor es algo que la gente usa mucho y el interruptor está muy bien. ¿El como interruptor forma de qué hacer- es? El interruptor es que normalmente en los sueños, cuando tú vas a encender o apagar una luz, o vas a mirar el móvil, vas a hacer algo con algo electrónico o eléctrico, la electricidad en el mundo onírico mal, no funciona muy bien. Porque le das al interruptor y la luz no se apaga o pasan cosas raras. No sé si alguien Ok. aquí, si estáis viendo esta entrevista y no habéis visto una película de animación maravillosa que se llama Waking Life, os la recomiendo muchísimo. Me la Es de apunto. Waking Life. Linklater, es de hace muchos años, no sé si 2000,
principios de los años 2000, no sé, 2008, creo que es demasiado 2008. Bueno, luego te paso también referencia por si lo quieres dejar por aquí. Ajá. Es una peli maravillosa, es una ida de olla tremenda, pero precisamente porque es como un sueño. Y tiene muchos momentos de detallitos que los onironautas y los que estamos habituados, ¿no? a hacer chequeos de realidad, lo vemos y decimos, vale, o sea, aquí se nota que es un sueño y bueno, tienes que estar un poco metido en este mundillo para entender según Ok. qué cosas de la peli, pero es buenísima, es buenísima. Lo anotamos. Vamos a poner ahí también. Sí. Pues lo cierto, Natalia, es que hablando contigo me han entrado muchísimas ganas de volver a recuperar todo Me esto. alegro, me alegro. Doy fe, cuando era adolescente, que esas técnicas funcionan, porque fíjense, yo no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez, pero yo cuando iba al instituto y a la universidad, mi pueblo pues es agrícola y hay uva de mesa del Vinalopó, que es la que se come toda España en las 12 uvas en diciembre. Y pues los veranos, la gente de mi pueblo, los jóvenes, pues íbamos a poner bolsos, que es ponerle a trabajar en el campo. A poner bolsos, a vendimiar, ¿no? A cosas así, ¿no? Y pues eso es un trabajo muy duro, te levantas a las 5:30 de la mañana, te pones, llegas a casa y cierras los ojos, te duermes y solo ves pámpanos. Pámpanos. Literal, yo tenía amigas que incluso durmiendo se sentaban en la cama durmiendo y se ponían a poner bolsos y a despampanar. O sea, realmente sí por la noche vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo durante el día. En gran medida, ¿no? Por eso a veces Por eso también algo muy útil es todas las técnicas de las que se hablan que simplemente son de higiene del sueño. ¿Por qué? Porque si ayudamos un poco a esa limpieza, a prestarle la atención que el sueño se merece, y nos cuidamos antes de irnos a dormir, dejamos de ver pantallas unas horas antes de dormir para que no nos perjudique tanto el sueño. Realmente hacemos una meditación antes de dormir. Si tienes un diario de vigilia, no de sueño, pero si tienes un diario antes de dormir, pues también puedes descargar ahí pensamientos, todo lo que te haya sucedido durante el día. Puedes hacer incluso, sí, porque todo eso, si lo vuelcas en el papel y lo sacas, ya estás haciendo parte de esa limpieza, que normalmente parte del sueño está para eso, ¿no? Pero así tenemos menos sueños. Hay gente que lo llama sueños basura, ¿no? Que son sueños que están ahí para limpiar esos restos del día a día, de cosas que hemos vivido y que en mi sueño aparecía como un paquete de pañales, ¿no? Pues ese tipo de cosillas, si lo vamos sacando antes de dormir, pues tendremos sueños, bueno, tendremos la mente un poco más calma y tranquila, ¿no? Para tener esos sueños que realmente nos dan oportunidades de crecimiento, ¿no? De aprender, de explorar y de informarnos, en fin. Por eso cuando estamos pasando momentos de depresión o de ansiedad solemos tener pesadillas, porque al final el sueño refleja un poquito, es un espejo de nuestro estado de ánimo. Sí, un poquito, no, totalmente. Totalmente. Natalia, ¿dónde te puede encontrar la gente que ahora mismo esté ahí como yo quiero ver a Natalia, qué es lo que está haciendo, qué es lo que investiga, sus técnicas, su página web, algo? ¿Dónde te encuentra la gente? Pues, ¿Dónde te bueno, contactas? son sobre todo... Los cursos que haces. Hay una página web que en realidad lo tengo enlazado ahora mismo con un Linktree de estos que te pone un poco todos mis proyectos, ¿no? Porque ahí también puedes acceder a la página de Voladores, donde se puede ver el documental, o puedes acceder a mi Instagram actual, que es donde voy publicando más cosas, y es oniria.net. Oniria.net. Aquí estamos facilito. Apuntando. ¿Vale? Okay. Si alguien quiere entrar directamente a la web de Voladores, es voadoresdoc.com. ¿Vale? No voladores, porque como la película, la versión original es en portugués sobre todo, pues por eso es voadores, con V, voadoresdoc.com. Ahí se puede ir directamente a YouTube, se puede ver la película gratuitamente, online, cuando queráis, con subtítulos. Hay subtítulos en inglés, castellano sí para las partes que están en portugués y en portugués también para quien lo ve desde Brasil, en fin. Y luego, si queréis entrar en el Instagram, que también lo voy actualizando un poco más, el usuario es oniria.terapia y formación. Oniria.terapia y formación.
Yo Ahí le voy a está. echar un vistazo, que eso no lo conocía. Los otros dos sí, Sí. pero voy a Sí, entrar claro, en el momento en el que lancé Voladores tenía muy activo el Instagram de Voladores, que también, bueno, desde oniria.net lo tenéis todo ahí y ya podéis cotillar en redes sociales y demás y podéis ir viendo un poco en qué punto estoy. Pero sobre todo este año estoy a full con mi proyecto porque hasta ahora estaba pues con otros trabajos, intentando, bueno, lo que hemos hablado, ¿no? Dividiendo la energía en muchas cosas y no tenía el foco tan puesto, o sea, lo quería tener, pero era imposible, ¿no? Y este año dije, se acabó. He dejado el trabajo que tenía a media jornada y ahora estoy ahí a full, que este año sí que vamos a despegar. Así que perfecto. Ánimo, además, seguro que vas a muchas tener gracias. muchísimo éxito porque todo lo que haces es fascinante. Qué feliz reencuentro, a mí me ha encantado volver a hablar A mí contigo. también. Yo te entrevisté cuando recién estabas a punto de estrenando Voladores, ese documental que, bueno, me hiciste partícipe de ese proyecto tan bonito y publicamos un reportaje contigo en la revista Año Cero. Y bueno, Creo que veo fue en el que 2016 cuando por hablamos, ahí. ¿no? Por Y ahí. veo que desde entonces has crecido muchísimo y has seguido avanzando en este tema. Así que mil gracias, Gracias a ti. Natalia. Muchas Y a gracias. todos Nada, ustedes encantada. también. Muchas gracias por acompañarnos, a Natalia y a mí, hoy en este espacio. Y bueno, pues si no les ha picado el gusanillo de querer saltar en sueños, pues es que son ustedes de piedra, porque yo realmente estoy deseando salir a volar después de hablar con Y Natalia. si no, lo que decíamos antes, oye, que Vigilia es fantástico, o sea, todo esto, este mundo de aquí está muy bien, o sea, hay muchísimas cosas que se pueden sacar o sea, de interpretar esta realidad como si fuera un sueño y hay una cantidad de información tremenda. Si estamos lúcidos aquí, bueno, lo estaremos allí también, ¿no? Pero es que no hace falta ni que lo busques porque se dará de forma natural. Seamos conscientes, practiquemos meditación, que es el mejor ejercicio que podemos hacer para estar lúcidos y conscientes a lo largo del día. Y bueno, si les ha gustado, manita para arriba, me gusta, comentar, compartir, difundir la palabra y a soñar, amigos míos, que seguro que hay algo interesante en ese mundo de orinonautas. Dicen que la verdadera felicidad solo es plena cuando se comparte. ¿Cómo no compartir mi regalo? ¿Cómo no invitaros a todos a volar conmigo? Al fin y al cabo, si somos todos conscientes, también somos voladores en potencia, incluso tú, que dudas de ello. Entonces, ¿por qué dormir cuando podemos despertar? Antena Misterios. Protagonistas.